Bueno, tenemos el agrado de contar con el profesor Jerónimo Pizarro, que ha venido a dar un ciclo de conferencias sobre Fernando Pessoa, titulada Fernando Pessoa, el guardador de papeles, en la Universidad Pacífico. Él es doctor de Harvard y además es profesor de la Universidad de los Andes en Bogotá. Y bueno, muchas gracias por estar acá con nosotros, profesor. Queríamos comenzar preguntándole un poco sobre el problema que implica que Pessoa sea uno de los escritores canónicos de la literatura universal y que sin embargo se conozca muy poco de la totalidad de su obra, ¿no? Entonces quisiera que de repente nos hable un poco más al respecto. Sí, es una contradicción. Normalmente uno cree o piensa, y a veces está engañado, como en el caso de Pessoa, que tener un autor canónico, un texto canónico, implica que ya conocemos a ese autor o que ese texto ya está establecido, y a veces simplemente no es así, no porque pensemos necesariamente que un texto, como decía Borges, es una cuestión de la religión o el cansancio, verlo como un texto definitivo, sino porque en ciertos casos, y son muchos, en los cuales tenemos un autor póstumo como Fernando Pessoa, y que dejó 30.000 documentos, 30.000 papeles, vamos a seguir descubriendo todo lo que falta descubrir, lo que falta editar, y de lo que está editado se van a seguir haciendo muchas propuestas editoriales sobre lo que ya se hizo antes o lo que falta hacer. Entonces, por un lado está ese reconocimiento gigantesco, cada vez más universal, de Fernando Pessoa. Por otro lado, eso funciona a veces como una sombra que nos hace olvidar que falta todo un continente de textos que no conocemos, que nos faltan muchos aspectos de esa figura que todavía hoy apenas adivinamos, y que el estatuto ya más canónico que ha adquirido en los últimos años lo vamos a ir revisando permanentemente. Entonces, por ejemplo, tenemos el libro del desasosiego, que cada vez se lee más, pero seguimos sin una edición que podamos considerar el texto que debemos seguir, y no sé si vamos a tener esa edición más consensual antes de 20, 30 años, o si vamos a seguir manejando muchas. Y uno de los libros más importantes, la literatura portuguesa, al mismo tiempo era uno de los libros más impuros, en los cuales muchos textos se podían excluir y no tenían que entrar. Y estamos canonizando a alguien que estamos leyendo bien y mal, de forma incompleta, de quien no conocemos todo, y que solo por lo que ya conocemos le hemos dado la talla que tiene hoy en día. Claro, sí, definitivamente, si conociéramos mucho más, sería incluso más relevante en la literatura universal. Y de hecho creo que una de las cosas más interesantes de Pessoa es que la fragmentación del sujeto no solo se refleja en un plano estilístico, como es el caso de los heterónimos, sino también en un plano físico, ¿no? Como es el de tener tantos papeles desordenados. Y no sé, ¿qué opina al respecto sobre esta coincidencia? Yo antes de eso me quedé pensando todavía en la cuestión del canon. Está el libro de Harold Bloom, del canon occidental. Ahí Pessoa entra tímidamente, casi que solo después de Harold Bloom conversar con otras personas es llevado al convencimiento de la importancia que tiene. Incluso, digamos, en ese esfuerzo canónico que hizo Bloom hace poco tiempo, Pessoa entra, pero de forma tímida, atrás de Neruda, de Borges, de nombres latinoamericanos, atrás de una tradición de Whitman. Y solo ya en el libro de Genios, también muy reciente, es que Harold Bloom coloca a Pessoa ya en un lugar muy alto. Y esa canonización de Pessoa es de los últimos 30 años, y en el caso de Bloom de los últimos 10 o menos. Ahora, Pessoa escribió bajo muchos nombres, sigue una discusión un poco rara sobre cuántas personalidades y autores inventó, y en sus papeles tenemos muchos con firmas. Hay un número muy alto de nombres o de firmas o de registros onomásticos, y además de esa cantidad de registros de nombres, o lo que más se puede parecer una firma, una cantidad de papeles anónimos sin ninguna firma, sin ninguna atribución, o con varias. Entonces uno se pierde no solo entre una cantidad de proyectos literarios, sino de posibles atribuciones, de nombres, de publicar con atribución o sin atribución, y asumiendo que cuando no se le atribuye a alguien
se puede considerar que el texto es de Pessoa. O sea, lo es de todas formas, pero en algunos momentos colocamos el nombre de él en primer lugar, a veces en segundo lugar. Claro, como el caso interesante que comentó en las conferencias de Pueblo, justamente. Sí, hay por lo menos un falso heterónimo, aunque yo no lo llamaría heterónimo, pero así apareció publicado durante muchos años, fácilmente del 50, fácilmente durante 50 años se tuvo por personalidad literaria inventada por Fernando Pessoa a un amigo que vendía carros, automóviles. Y solo hace poco tiempo se rectificó la información, pero durante mucho tiempo se publicó en Portugal y en otros países un poema extenso de una falsa personalidad porque era alguien real y se creyó que era una especie de precursor del surrealismo, incluso tal vez había pasado por sustancias tóxicas o alucinantes, y se creó toda una mitología sobre una persona que sí había existido y sobre la cual simplemente no teníamos un registro histórico muy detallado. Y comentando eso, ¿cómo cree que influencia esa idea de la fragmentación del sujeto en la coyuntura de la vanguardia, de lo que es europea o también latinoamericana? ¿Cree que Pessoa, cómo cree que se desenvuelve Pessoa en ese ámbito? Creo que todavía lo estamos situando. Yo en algún momento traté de hablar más de esa vanguardia portuguesa que coincide con el primer modernismo y me di cuenta que me faltaban herramientas, sobre todo digamos para llevarlo hacia la universidad o contextualizarlo en Europa, en América Latina. Pessoa inventó por lo menos 3 movimientos sísmicos. Uno a veces piensa que por ismo se acerca a vanguardia, estoy pensando en el sensacionismo, en el interseccionismo, en el paulismo, en el atlantismo y en el neopaganismo. Eso no necesariamente lo hace vanguardista, pero sí cambió constantemente hasta llegar al principal, al sensacionismo de corrientes en un momento de creación del arte moderno, y de Pessoa depende prácticamente toda la poesía moderna que se escribe en el siglo XX. Es la figura más importante en el comienzo de esa poesía en Portugal y en otros países. Y solo muy recientemente, eso también pensando en la cuestión de la edición que está asociada a la interpretación, comenzamos a tener reunidos los textos que nos permiten pensar a Pessoa entre la vanguardia y el modernismo. Son categorías que podemos ahora comenzar a revisar y captar la importancia que tuvo ese modernismo en el contexto de Europa y en el contexto de otros modernismos históricos. Es algo reciente y yo creo que solo ahora comenzamos a integrar el modernismo portugués y el modernismo de Pessoa y de sus compañeros de generación en el contexto de lo que sabíamos ya de otros países, y yo espero con el tiempo también de América Latina. Falta acercar mucho más a Pessoa y a Borges, a Pessoa y a Martín Adán, a Pessoa y a Porfirio Barba Jacob, y hay muchos nombres en los que yo puedo pensar y con los cuales no se ha hecho ningún trabajo, y también falta con algunos de los compañeros de generación de los contemporáneos en Europa. Bueno, y ya para ir terminando, quería saber qué opina usted sobre cómo debe aproximarse a un lector cotidiano, alguien que no está muy enterado de estas prácticas editoriales especiales sobre el tema de Pessoa. ¿Cómo puede alguien aproximarse a leer la obra de Pessoa? Tal vez por lo que... comenzar tal vez por lo que el propio Pessoa publicó en vida, comenzar por lo que está en algunas revistas, en algunos periódicos, y que existe en español. Comenzar por un poema como Tabaquería. Ahí no hay tantos problemas textuales y tanta historia del texto. Comenzar por textos de crítica literaria. Y yo creo que lo más sencillo es comenzar por el poeta que Pessoa se presentó. Y también en vida Pessoa publica textos de Alberto Caeiro, de Ricardo Reis,
de Álvaro de Campos, no todos, pero publica algunos textos importantes. Y yo creo que lo más sencillo es comenzar por esa punta del iceberg y ya después perderse en todos los papeles póstumos y en todo lo que dejó. Casi todo lo dejó para la posteridad, pero hay un conjunto grande de textos publicados en vida y yo creo que por ahí se puede empezar con mucha más facilidad. ¿Y cuál cree que es el panorama ahora de las últimas ediciones que había empezado y las que se vienen? Bueno, se vienen muchas y es difícil adivinar cuántas. Solo entre el año pasado y este salieron 4 libros en una nueva serie que son Proverbios portugueses, Argumentos de cine, Asociaciones secretas, que es uno de los textos políticos más importantes que Pessoa escribe en su vida antes de morir y que le hace ganar la censura política del salazarismo en 1935, acompañado de todos los textos de una polémica que produjo ese artículo y que quedaron guardados, y Sebastianismo y Quinto Imperio, para comprender todos los mitos. Cada heterónimo y cada figura que Pessoa creó de alguna forma es un mito, y él, que se hizo creador de mitos, se ha ido volviendo un mito, y además aprovechó todas las mitologías y las historias de un pasado mítico en Portugal para pensar otros futuros igualmente mitológicos. Y toda esa historia que pasa por la profecía, que pasa por la historia del futuro del padre Antonio Vieira y por una tradición profética en Portugal importante, está en uno de los últimos libros reunida y se puede pensar mucho mejor. Entonces tenemos la situación de textos que no se conocían o que prácticamente no se conocían, como los proverbios, o de textos que ya se conocían pero faltaba publicarlos en un contexto más amplio para captar la polémica que habían causado, o de textos que se conocían en un 30-40%, ahora ya nos acercamos a un 100%, lo que permite que algunas temáticas, algunos aspectos de Pessoa finalmente, así sea 70, 80 años más tarde, se puedan ya estudiar, escribir sobre ellas con la seguridad de que no conocemos solo una parte, sino que cada vez nos acercamos más a tener todos los elementos para hablar, escribir con más propiedad. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias.